Este proyecto relacionado con el recurso de reconsideración 84 de 2018 es relevante no solo por el tema de la procedencia, en la cual se propone que efectivamente se cumple para hacer el análisis de fondo, en virtud de que está relacionado con el derecho de asociación, autodeterminación y los alcances que le da la Sala Regional Monterrey en su interpretación, ya sea implícita o explícita, respecto a las limitaciones que el principio de uniformidad establece en este esquema homogéneo de coaliciones a nivel nacional. En consideración del proyecto, se trata de definir el alcance del principio de uniformidad a las coaliciones a la luz del principio de certeza y de coherencia del sistema de integración de dichas modalidades de participación político-electoral. Y la propuesta se razona a partir de las siguientes motivaciones. Por un lado, se busca contribuir a la construcción de una línea jurisprudencial que ya ha ido formando esta Sala Superior respecto de la forma en que se aplica el mandato de uniformidad a la figura de las coaliciones. Para ello, se debe determinar si este mandato debe entenderse de manera absoluta y, por tanto, si es aplicable a todo tipo de coalición, sobre la base de definir el alcance de la disposición que establece en la prohibición para que los partidos políticos celebren más de una coalición en un mismo proceso electoral. Así está dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y en el proyecto se hace un análisis también de las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el caso concreto, buscamos resolver la siguiente problemática. Si el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, quienes registraron un convenio de coalición denominado por Guanajuato al Frente, con el fin de postular a la candidatura a la gubernatura del Estado, después pueden dos de estos partidos, el PAN y el PRD, presentar otro convenio de coalición con la misma denominación, por Guanajuato al Frente, pero en este segundo caso únicamente para postular en una coalición total las candidaturas a los ayuntamientos del estado de Guanajuato. Ambas solicitudes de registro de coalición para la gubernatura y para los ayuntamientos fueron aprobadas en diferentes momentos por el Consejo General del Instituto Electoral Local. Asimismo, ambas coaliciones fueron registradas bajo el mismo nombre. Y como parte del contexto, es un hecho notorio, aunque no forma parte de la litis de este caso, que también se registró por parte del PAN y del PRD una coalición con la misma denominación para postular a las candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa en 21 de los 22 distritos. Y esta coalición fue validada en las instancias administrativa y jurisdiccional a nivel estatal. El partido Morena interpuso un recurso de revisión local contra el registro del convenio de coalición total para los ayuntamientos y el Tribunal Electoral del Estado decidió validar dicho registro. En contra de la resolución del Tribunal Electoral Estatal, Morena presenta este juicio de revisión constitucional electoral, presenta un juicio de revisión constitucional electoral ante la Sala Regional Monterrey, quien resolvió en el sentido de revocar la sentencia local y el acuerdo de la Autoridad Electoral Administrativa. La Sala Regional lo hace a partir de que se transgrede el principio de uniformidad de las coaliciones previsto en la Ley General de Partidos Políticos, tomando como referencia diversos criterios emitidos por esta Sala Superior. En contra de la decisión de la Sala Regional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática interponen el recurso de reconsideración que ahora se propone para su resolución. En este proyecto lo que se va a determinar es si la Sala Regional Monterrey interpretó adecuadamente el mandato de uniformidad de las coaliciones políticas y por tanto si se propone no confirmar la sentencia impugnada. En principio, la propuesta es acorde con la interpretación que hace la Sala Regional Monterrey, pero como señalaré al final y ya se dijo en la cuenta, se propone una modificación.
En el proyecto se tiene por satisfecho el requisito de procedencia, pues la Sala Regional definió un criterio interpretativo en relación con el sentido, justificación y el alcance del derecho político electoral de asociación reconocido en los artículos 9 y 41 de la Constitución General y se propone confirmar lo resuelto por la Sala Monterrey en el sentido de que el mandato de uniformidad debe prevalecer y por tanto no es válida en los términos en que fue registrada la coalición celebrada por Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática para postular candidaturas en todos los ayuntamientos en el estado de Guanajuato. En relación con la libertad de asociación que gozan los partidos políticos, se sostiene que esta está limitada por el mandato de uniformidad. Y es que el artículo 85, párrafo segundo de la Ley de Partidos Políticos establece, cito textualmente, los partidos políticos para fines electorales podrán formar coaliciones para postular los mismos candidatos en las elecciones federales. Cierro la cita. De lo anterior, se observa que la coalición es una modalidad de asociación entre partidos políticos cuyo fin es la postulación conjunta de candidaturas o de una candidatura de conformidad con una plataforma electoral común. Eso implica que una coalición debe estar integrada por los mismos partidos políticos y que estos, como una unidad asociativa, están obligados a postular de manera conjunta sus candidaturas dentro de las demarcaciones electorales en que decidieron contender de esta forma coaligada. Ahora bien, para centrarnos en el mandato de uniformidad es necesario hacer referencia al artículo 87 en su numeral 15 de la Ley General de Partidos Políticos, en donde se establece que las coaliciones deberán ser uniformes. Esto es, cito, ningún partido político podrá participar en más de una coalición y estas no podrán ser diferentes en lo que hace a los partidos que las integran por tipo de elección. Cierro la cita. De lo anterior, también podemos sostener que el principio de uniformidad exige cumplir con elementos desde un punto de vista material y también desde una perspectiva formal. Esto es, concretamente, la plena coincidencia de sus integrantes y la actuación conjunta en la postulación de candidaturas. Así, los partidos coaligados, en cuanto a sus postulaciones en un mismo proceso electoral, ya sea federal o local, cualquiera que sea el cargo, es decir, gubernaturas, ayuntamientos o diputaciones locales, no tienen la posibilidad de participar conjuntamente con otros partidos en coaliciones para diferentes cargos o de participar en coalición con solo algunos de los partidos con quienes previamente ya existe un registro de coalición. Es decir, la ley no permite la posibilidad de postular PAN, PRD y Movimiento Ciudadano una candidatura a la gubernatura y por el otro lado solo el PAN y el PRD en una coalición total para los ayuntamientos. Bajo estos parámetros, en el presente caso, el segundo convenio de coalición firmado por Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática en principio no es válido por apartarse de estos elementos fundamentales del principio de uniformidad, con independencia de que se haya registrado con el mismo nombre de aquella coalición constituida previamente por esos partidos y Movimiento Ciudadano para postular la candidatura a la gubernatura del estado de Guanajuato. Esto es, el segundo convenio firmado exclusivamente por el PAN y el PRD sin Movimiento Ciudadano no puede considerarse como parte del primer convenio de coalición, pues una coalición no implica solamente compartir un nombre, sino que existe uniformidad en sus integrantes y postulaciones. El cambio de integrantes de una coalición con idéntico nombre a otra registrada previamente por algunos de ellos implica que se trata de una nueva coalición, lo cual es contrario al mandato de uniformidad previsto en los artículos que ya he citado. En este sentido, es cierto que la posibilidad de los partidos políticos de asociarse entre sí para participar en los procesos electorales sí está tutelada por el derecho de asociación en materia político-electoral.
Además de ello se deriva la posibilidad de que decidan coaligarse para poder cumplir con sus finalidades y objetivos electorales. Sin embargo, este derecho a la libertad de asociación de los partidos políticos y por tanto la posibilidad de coaligarse no puede entenderse como absoluta. Las autoridades pueden regular los procedimientos y los requisitos para que los partidos políticos cumplan y puedan contender en una elección a través de una alianza en forma de coalición. Y el mandato de uniformidad es parte de esta regulación y por tanto se encuentra plenamente justificada la limitación. Cabe señalar que las entidades federativas, a diferencia de las coaliciones, ahí sí tienen para otro tipo de figuras de asociación como las candidaturas comunes cierta libertad para regular. Y lo que sí podría darse es una participación en coaliciones y por el otro en candidaturas comunes, pero no pueden a partir del diseño uniforme de coaliciones participar un partido en dos coaliciones, ya sea a nivel local o a nivel federal. Ahora, me parece importante destacar la necesidad de una interpretación gramatical y sistemática de estos preceptos legales relativos al principio de uniformidad en las coaliciones. En primer término, es cierto que no existe en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales una obligación explícita para que los partidos políticos que se pretenden coaligar de manera total en la elección de los ayuntamientos les sea exigible postular una candidatura a la gubernatura, como sucede cuando se forman coaliciones totales a diputaciones locales o de la Asamblea Legislativa, en donde necesariamente la ley dice que además se tendrá que postular en forma coaligada a la jefatura de gobierno o a la gubernatura en cuestión. Sin embargo, esta situación no puede originar una permisión para los partidos políticos que, como es el caso concreto, previamente a la conformación de una coalición para postular una candidatura a la gubernatura, se les exima a algunos de esos partidos de observar el principio de uniformidad a fin de integrar una coalición total para la elección de los ayuntamientos. Una interpretación gramatical y sistemática de la normatividad aplicable en las coaliciones nos lleva a concluir que de permitir lo anterior, se dejarían de atender las prohibiciones establecidas en los párrafos 9 y 15 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, donde se prevé que los partidos no pueden celebrar más de una coalición en un mismo proceso electoral federal o local, por lo que las coaliciones no pueden ser diferentes en cuanto a los partidos que las integran. El hecho de que la obligación prevista en el artículo 88, párrafo 3 de la Ley JIPE solo aluda a la necesidad de que los partidos que se coaliguen totalmente en la elección a las legislaturas locales deben hacerlo también respecto a la candidatura a la gubernatura, obedece a otras finalidades y no autoriza la celebración de distintas coaliciones para cargos de ayuntamientos. ¿Cuáles son esas otras motivaciones? Existen razones adicionales que me llevan a pensar que el diseño respecto de la postulación de coalición total a las diputaciones o asamblea y a la gubernatura tienen que ver sobre todo con procurar la gobernabilidad, ¿no? a nivel, digamos, del sistema político. Por un lado, el mandato de uniformidad debe prevalecer en el caso concreto y por tanto el segundo convenio de coalición pues es incompatible con este principio, y tales razones consideran aspectos que en la literatura especializada se han venido discutiendo respecto a los sistemas presidenciales y la figura de coalición. En particular me refiero a la bibliografía que corrobora la hipótesis de que en presidencialismos multipartidistas se suele presentar un alto nivel de fragmentación y de polarización. En estas situaciones el sistema democrático suele ser más proclive a la inestabilidad que aquellos países en donde los sistemas son bipartidistas. En este sentido, existen estudios empíricos que han demostrado que los presidencialismos multipartidistas que cuentan con la figura de coaliciones traen como consecuencia formatos político-institucionales bastante eficaces que contribuyen a mantener y fortalecer la estabilidad democrática.
Contrariamente a esto, los presidencialismos multipartidistas, que no cuentan con la figura de las coaliciones, son gobiernos y democracias que tienden a la inestabilidad. En ese contexto, las figuras de las coaliciones políticas también deben entenderse como un instrumento capaz de estabilizar y fortalecer el sistema democrático y el sistema de partidos, siempre y cuando sean coherentes y, por tanto, garanticen una mayor gobernabilidad. En mi opinión, el principio de uniformidad contribuye a que estos fines y efectos se materialicen. Considerando esta literatura, se podría afirmar válidamente que de no existir la regla de uniformidad y por tanto de haber la posibilidad de un número indeterminado de coaliciones que podrían presentarse en un mismo proceso electoral federal o local, así como un número de opciones indeterminado de posibilidades para el electorado, se estaría generando el mismo escenario de fragmentación que en el sistema multipartidista, que en principio se pretende limitar en un sistema democrático equilibrado que permite la asociación de opciones políticas como alternativas de construcción de consensos y de gobernabilidad. En pocas palabras, la figura de la coalición busca conjuntar opciones políticas frente al electorado y no fragmentar las asociaciones en un mosaico incoherente de opciones políticas debido a diferentes tipos de coaliciones que solo incidirían en la certeza, transparencia y simplificación del sistema político electoral. De esta forma, la prevalencia del mandato de uniformidad es compatible con las finalidades de las coaliciones adoptadas en el régimen electoral mexicano, que es un sistema presidencialista en el que se persigue, entre otros objetivos, evitar un uso abusivo de estas formas de asociación política y ofrecer condiciones de gobernabilidad y estabilidad democráticas en un sistema presidencial multipartidista como el que actualmente se tiene en México. A pesar de que estimo por estas razones y por las que expone la Sala Regional Monterrey que su interpretación es correcta respecto de los alcances del principio de uniformidad, se considera o se advierte que indebidamente la Sala Regional Monterrey no le otorgó a los partidos políticos que son actores, la posibilidad de que modifiquen la coalición de tal manera que ajusten su convenio para postular candidaturas a los ayuntamientos del estado de Guanajuato de conformidad con esta normatividad que establece el principio de uniformidad. Por lo anterior, en el proyecto se propone modificar la sentencia de la Sala Regional Monterrey a fin de crear un estado, digamos, de defensa en el que los partidos políticos tengan un plazo de 5 días para que modifiquen el convenio de coalición y, de ser el caso, presenten al Instituto Electoral Local los ajustes y postulen candidaturas a los ayuntamientos en el estado de Guanajuato, pero atendiendo y viendo reflejado este principio de uniformidad. Asimismo, si los partidos presentan alguna modificación, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado para que resuelva de inmediato en el ámbito de sus atribuciones lo que en derecho proceda respecto a la procedencia o no del ajuste que en su caso soliciten los partidos al convenio de coalición. Eso es cuanto, magistrado presidente.